Familia de la Teja, hoy me traje un invitado muy especial. Muchos lo recuerdan todavía, algunos más jovencitos, pues no, pero es un figurón. Rolando Corella, exjugador del Club Sport Herediano, de otros equipos también, el Santos, San Carlos, y un jugador importante en el campeonato obtenido por el Herediano en el 92-93, ¿cierto? Correcto, mucho gusto, Franklin. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo aquí, Rolando. Hablemos un poco, empecemos por esa final del 92-93, que muchos la recuerdan por ser una final polémica. Generalmente las finales entre el Herediano y el Cartaginés siempre han tenido un componente ahí de polémica. Recordemos, Correcto. ¿qué recuerda usted de aquella final del 92-93? Sí, bastante polémica. Bueno, tiene usted toda la razón. En la final anterior en Cartago también hubo polémica. Hace unos años, cuando Heredia fue campeón, después de la sequía, le ganó a Santos y luego a Cartago, también hubo polémica. Ujú. Pues de esa final, ya, y ahora uno puede decir bien que la jugada es muy, la jugada pues, El penal, del penal es muy justa. Ya viéndolo muy en justa video, fuera, ¿verdad? yo le voy a ser honesto, donde yo estaba calentando, yo estaba en diagonal, calentando, digamos, en la diagonal al área, a la línea del área. Ajá. Y yo en el momento yo la vi penal. En el En momento el usted dice momento es penal. yo la vi penal. Ya viéndola en televisión, viéndola ahí, lógico que no. Ujú. Pero en la óptica también de que Daher y Kenneth, los dos caen dentro del área, y eso engaña a cualquiera. Evidentemente estamos hablando de tiempos donde no había, es más, casi no había ni cámara ni repeticiones, Correcto, difícilmente, es menos correcto. VAR. Yo pienso que tampoco culpa de los árbitros porque No. fue una situación muy ajustada. La verdad que para mí fue ajustada. Ahora sí puedo decir que fue fuera del área. Sí fue falta. Ujú, Yo sostengo que fue falta, ujú. pero que sí fue fuera del área. Y le toca a usted anotar el gol. Vamos a ver, el segundo gol, que es como un gol que le permite al aficionado herediano decir, bueno, y si eso no fue penal, después Rolando Corella mete el gol. Entonces, ¿qué están reclamando si después quedó 0-0? Sí, correcto. Da la casualidad que ese fue mi primer gol en primera división. ¿En serio? Ajá. Otra de las curiosidades que yo tengo es que fue el título 21. Ujú, Juan Luis para la final me dio el número 21, ujú. solo para la final. En otros partidos había jugado con otros números y yo tenía 21 años. Ajá. Entonces, yo lo cuento como una curiosidad. El 21 lo persigue El a 21 Rolando. es correcto. ¿Y qué recuerda de ese equipo? De la unión de ese equipo de Juan Luis Hernández y de la sequía. Heredia tenía, bueno, no era tanto, era desde el 87, ¿verdad? Sí, sí, había como 4 años Sí, no más o era menos, una no era tanto, sequía. sí. Sí, Sí, no sé, la sequía vino después. después sí, Sí. exactamente. Vea, ese grupo era muy bonito. La verdad que había gente joven, había gente de mucha experiencia, mucho bagaje, que sí, por lo general los jóvenes eran los que más nos tendíamos como a salir, ¿verdad? Y los demás jerarquías eran los encargados de ubicarlo a uno. Por ejemplo, yo tuve una gran amistad con Héctor Marchena, Ujú. eh, sí, con Roger Gómez, con José Carlos Chávez. Con José Carlos viajaba todos los días porque los dos somos de Atenas. Ujú. Y entonces ahí me hacía ray. Le toca a usted en ese grupo en algún momento ser compañero de Jafet. Hoy vamos a ver, un figurón del fútbol nacional y por supuesto del Herediano. Jafet ingresó, llegó al Herediano después, claro, sobresaliendo, desde que llegó sobresaliendo, ¿verdad? Un gran jugador, no, eso no No hay hay que dudar, quite. no hay quite, un jugadorazo, por eso hizo carrera en México. Y tenía rasgos desde ese entonces, podía proyectar ustedes que tenía rasgos de liderazgo vamos a ver, de esa persona el líder que toma las decisiones y que lleva al Herediano de la mano de Fuerza Herediana a estar hoy en los primeros lugares en el fútbol costarricense. Vea, yo de Jafet creo que él siempre confió en él, siempre creyó en él, nunca se le dejaba a nadie.
Yo me acuerdo que si a él lo marcaban fuerte, él no se arrugaba, él seguía para adelante. Dice, ok, me la quito una vez, pero esta vez no me la quita. Y ahí iba, ahí iba. Sí, yo creo que hablar de Jafet, yo me quito el sombrero por Jafet, la verdad. ¿Tenía amistad con él, usted? Sí, sí, sí. Siempre hemos tenido amistad. Todavía la mantenemos, de vez en cuando hablamos. También le toca a usted estar en una época, en la época de Chaco Sasso. Correcto. ¿Tiene correcto. alguna anécdota con Chaco Sasso? Con don Chaco, una vez estaba enfermo y lo fuimos a visitar a la Quinta Aruba, en La Garita. Veníamos de ganarle 6-3 a Saprissa. Ajá, el famoso 6-3. Sí, sí, y al final lo convencí. Yo no sé cómo llegó y sacamos un televisor en ese tiempo de 17 pulgadas con control remoto. Chiquitito, sí. Sí, sí. No, nos hacía actividades en la finca de él y viera que era muy... ¿cómo le digo? Fraternal, muy... Sí, sí, sí. Incluso, no solo cuando estaba en primera, porque siempre iba en las ligas menores. Me acuerdo ir a la finca, ir en ligas menores, ir a la quinta de él y disfrutar de actividades en diciembre por lo general. Cuando usted mete ese gol que le da el título al Herediano, uno de los dos, ¿te dio algún premio él? ¿Guardaste los tacos? ¿Guardó la camisa usted? Viera que los tacos se los regalé a Eduardo Flores, con el que hice el gol que de Dios goce, popularmente conocido en Heredia como Frijol. Él me pidió los tacos, yo se los regalé. La camisa sí la tengo. ¿Todavía la conserva? Todavía la conservo. Tenía dos, porque nosotros usamos una el primer tiempo y una el segundo. Y estoy seguro que con la que hice el gol es la que tengo porque esa me quedaba grande. No, la segunda eran como dos tamaños diferentes. Y yo se la di a mi papá. Y 19 años después, o 21 años después, papá me la... 21 otra vez. Sí, me la dio enmarcada. La tengo en la casa en un marco con vidrio. Y ahí está, a ver cuánto aguanta. ¿Y Chaco te dio algo? No, los premios que había pactado el cuerpo técnico y el grupo, digamos, fue lo que yo recibí. A usted le toca meter ese gol, vamos a ver cómo lo explico. Eso es un gol que marca toda una generación, porque es el gol del último campeonato del Herediano, o vamos a ver, del campeonato del 92-93 hasta que termina la racha en el 2013. Entonces muchos heredianos, una generación de heredianos crecen con esa imagen del gol de Corella, el gol de Corella, el gol de Corella. ¿Qué representa haber anotado ese gol y que representara y que marcara a toda esa generación? Bueno, para mí un orgullo grandísimo porque anotar en una final, no todos tienen ese privilegio, pero sobre todo por ayudar un poquito, por poner un granito de arena al Club Sport Herediano. Por otro lado, pues no me sentía contento de esa sequía de Heredia. Yo hubiera preferido que el gol me se olvidara rápido, pero que Heredia hubiera sido otras veces o más veces campeón. Hay mucha gente que se acuerda porque cada vez que Heredia llegaba a una final, ponían el último gol con el que Heredia había sido campeón y era el de Obando y el mío. Entonces, penal. Sí, entonces por ahí, pero digamos, hay muchos ahora que ya uno pasa como medio desapercibido, ya no. Y la verdad que a mí no me molesta. ¿Y te abrió las puertas ese gol? Es decir, no sé si le extendieron el contrato o si lo consideraron más importante dentro. Estaba muy joven, estaba empezando y entonces, ¿le abrió alguna puerta? Bueno, estaba empezando, tenía contrato, todavía tenía 3 años más. Me quedé en Heredia a los 3 años, salí a préstamo a Turrialba, volví y me renovaron el contrato por 2 años más, que estuvo Henry Duarte y Guimaraes. Ya una vez que creo que con Guima, después de Guima ya salí para Santa Bárbara. Tal vez no me abrió puertas económicas o contractuales, pero para mí significó mucho. Ahora, usted vamos a ver, usted estuvo en la época en que estaba Guanchope, ¿verdad? Y Alan Oviedo.
Estuve con ellos, en algún momento estuve con ellos. Y Johnny Murillo. Sí, correcto. Ok, y usted era un delantero de un cuerpo de delanteros muy buenos. Sí, yo tuve la mala suerte de que siempre Heredia buscaba un delantero extranjero. Ujú. El primer año, por ejemplo, con Juan Luis, había un uruguayo, creo que era Daniel Carreño, que ahora es entrenador, ahora es director Carreño. técnico. Sí, no lo recuerdo yo muy Vea, bien. era buenísimo, Sí, era buenísimo, pero llegó ya viejo. viejo, correcto. Y llegó con Nidelson de Melo. Uf, Nidelson un jugadorazo. Tenía sus cosillas ahí, era Por tremendo. supuesto, por supuesto. Pero, por ejemplo, pagaban y el día siguiente no llegaba a entrenar. Eso era fijo. Me lo encontré con él en El Salvador. Me encontré con él. Yo estaba jugando con FAS y él con un equipo que se llamaba Arsense. Y ahí topamos, ahí nos saludamos y ahora tenemos contacto con él por Facebook, por Messenger, por WhatsApp. Usted que vio y que fue compañero de Melo, y hoy en día que se habla tanto de que Mariano Torres es el mejor extranjero que ha tenido Saprissa y que ha tenido la historia de este país, ¿usted se atrevería, digamos, a comparar, a decir, no, esperen un momentito, de Melo es otra cosa, era de otro planeta? ¿Usted lo diría? Mira, yo tuve la suerte de jugar con delanteros muy buenos, porque Nicolás Suazo tampoco También, era qué dejado. jugador, sí. Saraiva, tal vez no era delantero, No, era el pero defensa. llegó de defensa, pero muy bueno también. Pero sí puedo decir que Nidelson era buenísimo, era de lo mejor que yo he visto. Ujú. Y eso que también ahí está, o no le tocó a usted con Nilton. No, Brega, no. No, ya No, eso ya fue, le había salido cuando yo ya había llegué. salido. Sí, yo llegué digamos que no directamente con el kinder, yo llegué, digamos que con el pre-kinder, con un grupito después, donde venía Mauricio Solís, venía Smerlin Jackson y estaba yo. Y habíamos otros por ahí que no recuerdo, pero habíamos como 4 o 5 que llegamos y nos unimos al kinder. Y se hablaba mucho del kinder, de esa gestión de Orlando de León. ¿Qué recuerda usted? Digamos, ¿qué se decía en la prensa? ¿Cómo era vamos a ver, la unión de ustedes con los más grandes en el Herediano? ¿Cómo fue esa época? Era muy bonita, era muy bonita. Sin embargo, éramos muy jóvenes y a veces uno se salía, el pensamiento no era estar 100% enfocado en fútbol. Tal vez eso nos desubicaba a veces. En los partidos yo me acuerdo que don Orlando llegaba y decía, vea, tengan cuidado porque ellos tiran el tiro de esquina al primer palo. Y perdíamos 1-0 con un gol al primer palo. Yo al principio no estuve con don Orlando, no llegué, yo empecé tarde el torneo. Me dio chance de jugar ya finalizando. Eso es más o menos 89. Sí, 90, más o menos, por 90 por ahí. Si yo es que viera que no manejo bien las fechas. Sí, eso tiene que ser 89, el 90, bueno, acordemos que no hubo campeonato en el 90 por el Mundial, pero tuvo que haber sido en el 89. Fue después del Mundial. Entonces en el 91, sí. 90-91. Fue después del Mundial porque yo me retiré 6 meses del fútbol, me fui para la casa. Cuando llegó el Mundial ya yo estaba, digamos que retirado. ¿Y por qué? Situaciones que uno vive ahí que se desmotiva, entonces... ¿Situaciones personales? Sí, no supe cómo lidiar con eso, entonces yo me fui. Mi papá me regañó que porque había dejado, que vea que habían subido, que en ese momento empezaron a subir los del kinder. Ajá. Me dice, usted tal vez estuviera ahí, entonces yo le dije, papá, yo no sé si yo estuviera ahí, pero yo no quiero jugar. La situación, después otra vez picó el gusanito y hubo una conversación entre don Orlando y mi papá, y don Orlando le dijo a papá que llegara yo a entrenar. Yo había tenido un problema con una persona del cuerpo técnico. Ah, ok. Entonces... ¿Del que manejaba o don Orlando o otra persona o otro cuerpo técnico? No, el que estaba ahí. Sí, el que estaba ahí en ese momento. Entonces yo no quería jugar. Bueno, y también me contaste que como que hubo también un malentendido entre don Orlando y Chaco Sasso, en el que también estuvo usted ahí involucrado, sin querer queriendo. Pero... Sí, lo que le cuento es lo que yo escuché. Okay. No puedo decir que sea cierto. Paz descansen ambos. De figurones, sí. Don Orlando me debuta a mí en Limón, partido que perdemos 3-1.
Vea, yo realmente la primera bola que yo toqué la adelanté y vino Julio Fuller y me hizo convertir barro porque estaba lloviendo mucho. Ese partido lo perdemos 3-1. Yo regresamos a Heredia, nos toca Guanacaste. Y don Orlando dice, oye, entra, papá, dice Claudio, y se quedó, y dice, y este chico, se le olvidó el nombre. Y yo jamás me imaginé que iba a jugar. Y me señaló y me dice, Corella. Para mí fue una sorpresa, y gracias a Dios que me dijo en ese momento, si me dice el día antes, seguro no duermo. ¿Ah? Y bueno, y jugué titular. Lo que escuché después fue que alguien hizo un comentario de que no podía estar probando jugadores a esas alturas. Estábamos ya terminando el torneo y Heredia estaba peleando la clasificación. Creo que en ese momento había pentagonal, creo. Y que no era posible que... Y parece como que el hijo escuchó algo. El hijo de don Orlando. De don Orlando. Y entonces lo que yo escuché es que don Orlando dijo que las lágrimas del hijo no se las perdonaba a nadie. Entonces, al final no sé si lo echaron, si él se fue, si él renunció o qué, pero él llegó hasta ahí y lo agarró don Ivo. Don Ivo, digamos, ese partido, para decir algo a favor mío de ese partido, había un jugador de ellos, Luis Alvarado, que jugó conmigo en una selección en el 89. Yo voy a saludarlo y después del partido me dice, el mejor jugador del partido, palabras de Pocho Cortés. Para mí eso fue, pues ya lo tengo grabado hasta hoy, ¿verdad? Claro. Ese partido estuve cerquita de anotar, pero era que no lo... ¿Y cuánto quedó? Ganamos 1-0 con un gol de penal de Claudio, un centro mío que Claudio cabeció y le pegó en la mano al defensa. Okay. Y yo tuve como tras para anotar, pero se me fueron. Bueno, pero le tocó debutar con gol en primera en la final. Sí. Ya había jugado, con ese campeonato jugué como 3 partidos más, con don Ivo jugué también. Luego con Juan Luis, en primera instancia Juan Luis no me tenía en planes. Él vio a todos los jugadores de reserva y entonces yo hablé con él y le dije que me dejara libre, que me diera chance de ir a probar otro equipo. Entonces él me dice, yo sé lo que usted hizo en promesas, deme un chance, deme a mañana y yo le digo qué voy a hacer con usted. Llegué el otro día a entrenar con las promesas y me dice, no entrene conmigo, deme 15 días. A los 15 días me dijo, no, se va a quedar conmigo. Empecé a entrenar, no jugué con Juan Luis, no jugaba. La verdad que el equipo era súper amplio en jugadores, en cantidad de jugadores, y muy buenos. Juan Luis jugaba con un delantero y tenía a Nidelson, tenía a Pin y estaba Alexis Rodríguez también. Y estaba yo. En eso, Heredia llegó a un acuerdo con Belén Calle Flores. Entonces mandó a Alexis a Belén. A mí me dejaron ahí como que en primera, pero no jugaba, entonces en algún momento me mandaron a Belén también. Entonces jugué en Belén 10 partidos, me subió Juan Luis de nuevo a la primera y ahí ya empecé a jugar. Empecé a jugar, aprovechó no. Me subió porque había un jugador que había pegado un bajonazo y él ocupaba meterle un poquito de competencia ahí. Entonces, bueno, eso fue lo que me dijo él. Y ahí me quedé. Ahí me quedé y llegué hasta la final. ¿Y cómo considera usted, cómo calificaría usted su paso por el Herediano? No, Heredia es mi vida. La verdad que solo agradecimiento para la junta directiva, para la afición, para los compañeros que tuve, los entrenadores, todo. Para mí fue una de las etapas más felices. Pues sí, yo siempre fui muy ansioso y manejaba el estrés de los partidos, entonces, pero no, toda la etapa muy linda. ¿Y sí lo reconoce el Herediano? El Herediano viejo. Sí. El Herediano viejo sí me reconoce, el nuevo no. Una vez me invitaron a una firma de autógrafos ahí un sábado y llegó una mamá y le dice, ¿le firma la camisa a mi hijo? Sí, claro. Y la hijo se olvidó, mami, ¿quién es? Entonces le digo, papito, no se preocupe.
Yo jugué hace mucho tiempo, a mí ni en mi casa me reconocen, entonces no se preocupe. ¿Y qué le dejó el fútbol? No sé, ¿pudo hacer dinero? ¿Se compró casa, carro? ¿Le dejó amigos? ¿Qué le dejó el fútbol? Bueno, dinero no me dejó así como para vivir de eso, no. Sí me dejó, digamos, que el 80% del estudio. Ujú. Pude construir casa, tuve mi carrito, y lo que decimos siempre, las amistades, mira que es curioso que, por ejemplo, yo llego y tal vez no jugué en contra De X de X jugador. jugador, pero nos vemos en la calle, nos saludamos y hablamos como si hubiéramos sido Compañeros. compañeros y si nos hubiéramos conocido, incluso como con contrarios, tal vez que no tuvimos mucha amistad, que fuimos contrarios toda la vida, que tal vez uno decía, y nos llevamos pique o algo, pero eso era en la cancha, ya afuera es otra cosa. Entonces, ¿Quién es un amigo suyo o algún amigo suyo que le dejó el fútbol? César Hernández, Ujú. Fabián Azofé, Hugo Madrigal, que con ellos Oh. tengo muchos contactos, Walter Villalobos, que con ellos tengo la virtud, digamos, de que son compañeros, son colegas. Ujú. Entonces con ellos comparto bastante. ¿Compartir qué es? ¿Se reúnen de vez en cuando o son grupos de WhatsApp o mejenguean o qué? Antes mejengueábamos. Ya no, Es que ya yo no puedo mejenguear, ya la rodilla ya la no me da. rodilla. Sí, ¿Cuántos años tiene? 53. 5'3". Sí, sí. Entonces, ¿pero es una relación de WhatsApp o sí se reúnen? De vez en cuando, incluso a César, por ejemplo, yo le digo, Cecitar, viera que vamos con un grupito de Atenas a jugar a canoas y vamos 10 jugadores apenas. Yo llego, allá llegó a canoas, desde aquí se fue en moto y llegó a canoas a jugar y ahí, ¿qué le puede pedir uno a una amistad de No, esas? eso es lo bonito del fútbol, ¿verdad? Como que la infancia de mejenguear y de hacer esas cositas se mantienen en el tiempo y vea que ya siendo un joven adulto todavía ¿No? puede compartir eso. Y es curioso, vea, César y yo no nos dirigimos la palabra nunca mientras jugamos. No nos hablábamos, no nos conocíamos, o sea, no había una amistad. Y llegamos, coincidimos ahí y para mí es una gran persona. ¿A qué se dedica hoy en día Rolando Corella? Porque usted se retira del fútbol y yo le cuento, es uno de esos exjugadores que quedan en la memoria colectiva, pero que uno dice, ¿y ese carajo qué se hizo? ¿Qué está haciendo Rolando hoy en día? Yo me alejé totalmente del fútbol. En algún momento pensé estudiar algo Relacionado. relacionado al fútbol para ayudar al crecimiento de, no niños, sino ya jóvenes. Adolescentes, digamos. Sí, correcto, adolescentes. Al final no hice, no se pudo realizar lo que había proyectado. Mientras jugaba estudié Derecho. Me costó bastante, duré bastante estudiando. A veces tenía, por ejemplo, matriculado un miércoles y toda la temporada había partido miércoles. Entonces perdía los cursos así y no podía llevar otro curso porque el que tenía que llevar por requisitos era miércoles, digamos. Entonces sí me atrasé un poquito estudiando. Pero básicamente por ahí va el asunto. Sí, sí. ¿Es abogado? ¿Lo ejerce? ¿Dónde trabaja? Ok. No estoy ejerciendo independientemente, pero sí ejerzo, trabajo, soy funcionario público, trabajo para el Ministerio de Hacienda, específicamente en aduanas, a la aduana Santa María. Ok, o sea que usted le cobra a la gente. Desgraciadamente sí, cobramos impuestos por mercancía que está mal declarada, de alguna forma, iniciamos procedimientos sancionatorios contra agentes o auxiliares de la función pública aduanera, por situaciones ahí que están ya establecidas en la ley, ¿verdad? ¿Y dónde vive Rolando Corella? ¿Dónde es originario? Yo soy de Atenas. Siempre en el centro de Atenas. Ya una vez casado, me fui a vivir a un barrio Jesús, Camino de Orotina. Y bueno, y sí, continúo casado, tengo 4 hijos. 4 hijos. Sí, 3 mayores de edad y una de 7 años. ¿Es abuelito?
No, todavía no. No, creo que va a estar difícil que me hagan abuelo, aunque mi hija se trae un gato y un perro, entonces Por ahí va el por ahí asunto va el también. asunto, sí, sí. Rolando, usted siempre fue de perfil bajo. Yo nunca, por lo menos yo no recuerdo a Rolando Corella metido en algún problema. Usted sabe que los jugadores, muchos jugadores han tenido fama de mal portados, mujeriegos, que licor, que verdad, que fiesteros, que madrugadas, y por lo menos yo no recuerdo que Rolando Corella haya sido o haya estado involucrado en ese tipo de cosas. Eso se da en el fútbol, es como muy frecuente, era más frecuente antes que ahora. Pero no sé ahora, no sé cómo se manejará ahora, pero antes, cuando yo jugaba, no sé, como que el jugador atrae, no sé por qué. Yo salía del estadio y yo veía compañeros o muchachas esperando a compañeros. Que no eran las parejas. Que no eran o lo que habían 2 o 3, digamos, mujeres esperando a un mismo compañero. Y no sé si eran pareja o no. Yo la verdad que yo viví mi vida sin tratar de meterme en esos asuntos, y yo era, por lo general, de entrenamiento a la universidad y de la universidad a la casa. Siempre tenía a mi papá. Papá siempre estuvo muy al tanto de mi situación, cómo estaba, y él me aconsejaba mucho. Mi mamá también. Por ejemplo, papá siempre me ponía ejemplos. Me decía: Rolando, usted sabe que cuando... vámonos al tiempo de los romanos, me decía. Ahora usted tal vez tiene mucha exposición y va a ser conocido y todo eso, y se presta para muchas situaciones, que lo inviten aquí a tomar, a esto. A mí, gracias a Dios, mientras yo jugué nunca tomé licor. Nunca me gustó la cerveza, de verdad. Me decía que tuviera cuidado con esto de las mujeres también, ¿verdad? Entonces, él me decía, con esto de los romanos, ¿verdad? Que cuando volvían de una guerra, que no me acuerdo la palabra bien, el jefe, digámoslo así, pero no me acuerdo cuál es volvía y vio a alguien atrás, decía, golpeándolo, porque dice que cuando entraban el pueblo los victoriaba, entonces que se sentían como reyes o no sé qué, y me decía: acuérdese que usted es una persona normal, que usted, por jugar fútbol, usted no es especial. O sea, usted es especial porque juega fútbol, pero no es una persona... No es más que nadie, no es ni más menos. que nadie, es correcto. Entonces me decía: la humildad, manténgala siempre. A los romanos, a ese, cuando entraban en la carroza, que uno ve en tele así, iba alguien por detrás golpeándole, diciéndole: acuérdese que sos un humano, acuérdese que sos mortal. Entonces, a mí siempre me quedó eso, y traté de aplicarlo. Espero que haya funcionado, no sé. Sí, porque, digamos, yo no sé qué tan famoso, qué tan popular llegó a ser Rolando Corella, pero lo que es evidente es que no se le subió a la cabeza, siempre se mantuvo ese perfil bajo. O sea, si tenía que atender a la prensa, atendía a la prensa, pero nada más. Tampoco fue muy famoso. No, eso no. Por ejemplo, habían jugadores, no. Yo hacía mi trabajo y punto, y la verdad que contento con lo que me tocó. ¿Y cuál es para ir cerrando, Rolando, cuál es usted que lo pudo hacer y que por dicha dice que le costó, que no es algo sencillo, que no es algo fácil, pero qué le dice a usted a un jugador de los que está empezando y que a lo mejor quiere dejar el estudio botado, ¿verdad? Y no piensan que una lesión prematura, un retiro tempranero, y sin estudio es como muy complicado, ¿verdad? Usted al final... Usted desarrolla su carrera, paralelamente va estudiando y cuando se retira ya está armado. Sí, gracias a Dios, otro de los consejos de mis papás. Por ejemplo, mis papás me permitieron jugar fútbol siempre y cuando a los 32 años yo les tuviera un título. Y lo cumplió a los 32. A los 32 años me estaba incorporando al colegio de abogados. ¿En serio? Sí, yo estudié desde los 19, pero por esto de que yo vivía en Atenas,
Nunca llevé el bloque completo. Llevaba 2 materias. Bueno, pero lo hizo, es que es lo Sí. importante. Y por ejemplo, todo tiene su sacrificio, nada es fácil. Yo me acuerdo, yo salir de mi casa a las 7 de la mañana, entrenar a las 9, terminar a la 1, no teníamos nutricionista, me acuerdo ir a comer a empresas de comida rápida, y a veces me quedaba un hueco de 2 de la tarde a 6:30 y llegaba a la casa a las 10:30, 11 de la noche. Claro. Lo que pasa es que en este momento yo le digo que he cansado, en este momento, antes tal vez uno joven aguantaba ese ritmo. Ahora no podría, yo creo. Rolando, herediano de cuna, herediano por conveniencia, por convicción, porque en el camino se fue haciendo herediano. En mi casa, cuando yo estaba pequeño, todos eran sapricistas. Entonces yo era sapricista. Ahí me juntaba con unos compañeritos del barrio que me hicieron liguista. Entonces ahí andaba por todo lado. Pancista. Pancista, totalmente. Mi papá era sapricista, mi hermano sapricista, que son los que me acuerdo, y mi mamá era liguista. Cuando yo llego a Heredia a la edad de 10 años, yo empiezo a entrenar y digo, no, soy liguista, pero no decía nada, ¿verdad? Muy feo. Ya conforme yo empecé a crecer y mi papá me llevaba a ver también los partidos de primera, a veces jugábamos los preliminares. Y no, yo me hice herediano. Herediano, y mi papá y mi mamá se hicieron heredianos también. Un gusto haber tenido a Rolando, a todos los que nos han seguido en esta entrevista, Rolando. Muchas gracias por la invitación, muy contento y ojalá que les haya gustado.